Sí, en principio decir que no estamos ante una sesión más, un cierre de año más, como por lo general sucede todos los diciembres, donde se vota como si se acabara el mundo, una reorganización de los distintos negocios capitalistas de la ciudad, con leyes que van desde el negocio inmobiliario, presupuesto de ajuste o leyes represivas, sino que estamos en un año particular, el año de la pandemia, con las graves consecuencias que vivimos desde el punto de vista de la crisis sanitaria y sobre todo económica y social. Entonces a mí me sorprendía cuando escuchaba al diputado Romero decir que este año, con este presupuesto, no les quedaba otra que no respetar los estandartes, grandes estandartes que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Habría que preguntarse grandes estandartes para quién, ¿no? Digo, porque si algo que sacó a la luz en la pandemia, como lo hemos dicho muchas veces en este recinto, es la grave crisis de la salud pública, de la educación, de la vivienda. Y que este presupuesto no solo que no va a resolver ninguno de esos problemas, sino que los va a ajustar. Lo que él llama los grandes estandartes, podríamos decir que durante toda la pandemia, lo que sí se resolvió categóricamente, sin ningún problema, son los grandes negocios como Costa Salguero, los beneficios a las grandes constructoras, para grandes empresas. Disculpe, diputada, me pide una interrupción el diputado Roy Cortina. Sí. Sí, simplemente para decirle, quizás no se percató el diputado Romero, pero no es estandartes, es estándares. Bueno, estándares. Gracias. El contenido es lo mismo, ¿saben lo que quiero decir? ¿Estándares ante quién? Justamente. Entonces, como les decía, ante estos, ante los grandes negocios inmobiliarios, grandes empresas como la de Mercado Libre, y se le dio la espalda al conjunto de las necesidades sociales y particularmente, como lo vemos hoy en esta legislatura, movilizándose al personal de la salud, a los concurrentes, los residentes, que el año pasado también terminamos este diciembre con ellos reclamando en las calles, pero que la situación ha empeorado, porque durante todo el año se han hecho cargo de la pelea por atender mejor en la salud, por luchar por mejores salarios, por mejores condiciones de trabajo. Y que hoy los tenemos aquí. Estamos también con los que reclaman por vivienda, aquí fuera también, están los que resisten el desalojo, las familias de la histórica Casa de Santa Cruz. Son 300 personas que pueden quedar en la calle, producto de los negocios inmobiliarios. Y esto, es una pequeña realidad de lo que vive el conjunto de la ciudad. Y aquí se nos presenta esta discusión como que no queda otra, un remix, un revival como si fuera una pelea entre unitarios y federales, con la coparticipación como la madre de todas las batallas, que quiero recordar que comenzó como una discusión sobre la distribución del presupuesto en relación a las fuerzas represivas, de un lado o el otro de la General Paz, y que después siguió como una discusión de recursos, pero que no tiene nada que ver con los intereses de las mayorías populares. Porque hoy aquí se va a votar un presupuesto de ajuste, pero a nivel nacional también se ha votado un presupuesto de ajuste, el presupuesto que ha requerido el FMI, que ha implicado la eliminación del IFE, recorte a los jubilados, incluso hasta las partidas de salud. Entonces, señor presidente, aquí, para justificar este presupuesto, nosotros consideramos que no hay victimización que valga. Estamos hablando que en la Ciudad de Buenos Aires es la ciudad de los grandes bancos,
de los negocios inmobiliarios, de las grandes constructoras. Entonces aquí no solo se vota un presupuesto que va a perjudicar a las mayorías populares, sino que encima, en vez de atacar a los poderosos, a los verdaderos dueños de esta ciudad, se van a votar impuestos al pueblo trabajador, como significa el impuesto a las tarjetas de crédito, como ha significado el aumento en la tarifa del subte, como ha significado el aumento en casi un 55% de las autopistas. Bueno, no cuenten con nosotros porque consideramos que no hay ningún tipo de justificación para que la ciudad de Buenos Aires no obtenga los recursos de los que corresponde y que no signifique atacar aún más a los trabajadores del pueblo en este contexto económico y social. El presupuesto mismo de ajuste, hay que reconocerles que no tiene mucha novedad en relación a los parámetros de cómo se mide. Se mide en relación a una inflación que no se va a cumplir. La proyección de la inflación que presentó Martín Guzmán, un 27,9. Pero la realidad que lo que se le presenta al Banco Central, los grandes empresarios, el establishment, que son los que después imponen las políticas, lo que se proyecta que la inflación en este país, lejos de ese 29%, puede llegar hasta el 48,9%. Entonces, lo que aquí se presenta como datos fríos, un 27,4% de suba en los gastos, es algo que producto de esta inflación no solo se va a licuar, sino que se va a pulverizar. Particularmente, mencionaban en el área de salud y educación, un 29,4%, parecido en el área de educación, pero la realidad es que si se cumple este pronóstico, que es lo que quiere imponer el establishment, esos presupuestos directamente van a caer 20 puntos. Estamos hablando de un presupuesto que va a paralizar la obra pública, o sea, la posibilidad de dar trabajo, la posibilidad de hacer vivienda. Un presupuesto que decretó que en la ciudad no va a haber más trabajo, porque el presupuesto para trabajo es de apenas un 9,2, o sea que se va a pulverizar. La vivienda, un 9,4. En agua potable y cantarillado, menos como 62. ¿A quién se le puede ocurrir, con una ciudad, con lo que vivimos en la Villa 1114, en la Villa 31, que para el agua potable se puede dar este presupuesto? Y aquí quiero nombrar una de las cosas que justificaba Martín Mura para este presupuesto. Él explicaba que si bien los 52.000 millones de la discordia pertenecen a seguridad, para no afectar el área se dispusieron recortes en otros rubros. Y es que justamente aquí radica el problema. Justamente, durante todo el año vivimos las consecuencias de lo que significó que en el presupuesto del año pasado lo que haya crecido en forma exponencial haya sido el presupuesto en seguridad en detrimento de salud, de educación y de vivienda. Y como vimos en la pandemia, se demostró que con ese presupuesto no se podía, comprando balas, no se podía hacer frente a las necesidades sociales. Significó esto que, por ejemplo, haya habido presupuesto para pegarle a las enfermeras, pero no para darles el aumento de sueldo, para perseguir a senegaleses o a vendedores ambulantes, pero no para dar trabajo genuino, para perseguir en los barrios, por ejemplo, en los barrios populares con la militarización que hubo, obligando a la gente a tener que vivir en el confinamiento porque no se le daba prioridad a la construcción de viviendas. Bueno, para nosotros hay que hacer todo lo contrario. Justamente, una de las primeras compras, podríamos decir, de este gobierno en plena pandemia, el 27 de marzo, fue municiones antidisturbios. Bueno, de ahí se podrían sacar los recursos, pero este presupuesto nuevamente
vuelva a poner en valores históricos récord el aumento de la seguridad. Otra cuestión de la cual se podría ajustar, por ejemplo, que ni se pone en cuestionamiento, la deuda de la ciudad. La deuda de la ciudad, una deuda que se quintuplicó durante el gobierno de Macri, una deuda, una estafa que seguimos pagando y se paga religiosamente y que incluso en esta legislatura, cuando Larreta era el amigo Horacio, el conjunto de la oposición le votó un nuevo endeudamiento con jurisdicción en Inglaterra de nada más y nada menos que de 150 millones de dólares. 150 millones de dólares que después no se expresaron en ninguna mejoría, en ninguna obra a favor de los trabajadores y el pueblo de esta ciudad. Y que encima, digo, como parte de este presupuesto de ajuste, se va a votar un nuevo endeudamiento de 15.000 millones más. Bueno, señor presidente, no cuenten con nosotros porque del Frente de Izquierda somos claros. Somos claros que en esta ciudad, como decía, hay a quien sacarles, que son los grandes poderosos, y que no vamos a permitir ningún ataque mayor a los sectores populares que están sufriendo en forma dramática en el medio de esta pandemia. Y quería dejar una reflexión de los concurrentes, los residentes, el personal de salud que votaron en una asamblea para movilizarse a esta legislatura, que decía: nosotros sabemos que todos nuestros derechos los vamos a conseguir con la unidad y la lucha en las calles. Y eso es así. Eso es así, es la única manera no solo de tirar abajo este presupuesto de ajuste, sino de conseguir el conjunto de reclamos de los derechos de los trabajadores y el pueblo, que se expresa acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero que se expresa también en todo el país, con sectores de trabajadores que han empezado a pelear en distintos lugares contra los presupuestos de ajuste de un lado y otro de la General Paz, trabajadores telefónicos, con una fuerza enorme parando por el salario, trabajadores mismos de las apps que se siguen organizando y peleando a pesar de que esta legislatura les votó una ley precarizadora. Bueno, allí vamos a estar nosotros, porque consideramos, como ellos dicen, que la única manera de enfrentar estos planes al servicio de los poderosos, de los negocios inmobiliarios, de una ciudad para ricos y para los ricos, es junto a ellos en las calles. Muchas gracias, señor presidente.